Inicialmente, la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia les quiere agradecer a ustedes la participación en este espacio que hemos denominado Encuentros Gremiales. Es un espacio que busca ampliar y generar espacios, valga la redundancia, para que la voz de nuestros graduados tenga un lugar donde hacerse y además también generar temáticas que potencien y posibiliten la reflexión en relación a nuestra práctica odontológica. Entonces, el día de hoy nos acompaña el profesor Gonzalo, pero les vamos a solicitar la espera de 5 minuticos para poder dar inicio, ¿cierto? Entonces, le recordamos que este espacio es creado desde la Coordinación de Graduados y el día de hoy nos acompaña el docente Gonzalo Jaramillo, quien es una persona que ha tenido una preocupación por la práctica odontológica y el día de hoy nos trae algunas de sus hipótesis y también de estudios, investigaciones y conclusiones en relación a la práctica odontológica y su situación laboral. Entonces, damos esperita 5 minutos y ya retomamos con el profesor Gonzalo. Muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio. De antemano agradecer nuevamente la presencia de todos y todas en este espacio. Les recordamos, este es un espacio creado por la Coordinación de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, lo denominamos Encuentros Gremiales. El día de hoy nos acompaña y agradecimiento fraterno a uno de nuestros graduados, el profesor y docente de la Facultad, Gonzalo Jaramillo. Gonzalo es magíster en desarrollo educativo, doctor en filosofía y postdoctor en salud colectiva. Y el día de hoy nos va a acompañar con la conferencia La práctica odontológica, condiciones laborales. Entonces, profe, lo dejo con nuestros asistentes y muchas gracias nuevamente por su participación. Muchas gracias, Julián. Bienvenidos a todos y a todas a esta sala. Voy a compartir con ustedes algunos elementos que hemos logrado trabajar sobre hace algún tiempo alrededor de las condiciones laborales, una preocupación que obviamente en el presente toma relevancia por el impacto que tiene nuevamente en nuestras condiciones, pues, para el ejercicio de la práctica odontológica, la pandemia COVID-19. Si bien este no será un encuentro para hablar de manera estrecha con eso, sí tocaremos algunos asuntos de manera tangencial.
Bueno, nuevamente muchas gracias y voy a dejar de compartir mi pantalla para que ustedes se concentren en la presentación. Julián, si hay alguna dificultad, por favor me estás comentando. Sí, señor. Profe, y también recordarles que las preguntas que tengan las pueden hacer por el chat y las vamos a estar recolectando para hacer la devolución al final. Muchas gracias, profe. Okay. Bien, empecemos entonces esta pequeña presentación mostrando los derroteros que vamos a trabajar. El primer asunto es que voy a manejar dos supuestos hipotéticos o teóricos en los que me voy a valer. El primero de ellos en relación a mirar cómo se inscribe el ejercicio de la práctica odontológica en las condiciones laborales y de allí poder evidenciar toda la teoría sustantiva que hasta el presente se ha logrado establecer en materia de práctica odontológica en una línea del tiempo. Un segundo supuesto hipotético lo voy a hacer sobre una tríada de conceptos para mirar el análisis de las condiciones laborales que hay actualmente en la práctica odontológica y finalmente voy a tratar de presentar un panorama actual y algunos efectos de la pandemia en el ejercicio laboral de la práctica odontológica de manera específica en egresados de la Facultad de Odontología, un estudio que se está ejecutando, pero que podamos presentar algunos datos preliminares. Bien, el primer supuesto parte de afirmar que las condiciones laborales o condiciones de vida laboral, como se han venido llamando a lo largo del tiempo, son expresión específica para cualquier profesión, producto de un asunto esencial, y es el tipo de modelo de desarrollo que se implemente en el país en cuestión. Para el campo de la práctica odontológica, estas condiciones laborales se deben entender como expresión de los componentes que se ejercitan en el, valga la redundancia, en el ejercicio de la odontología. Los componentes formador, con su función de procurar un talento humano para responder a las necesidades de salud de la población, el prestador que afianza en todos los terrenos institucionales una modalidad de prestación de servicios, y el gremial que legitima de manera específica el ejercicio de esa práctica y que valora o debería valorar permanentemente las condiciones laborales de vida. Estas condiciones laborales, para el caso específico de nuestra profesión odontológica, ha sido revestido por el carácter propio que ha mantenido la profesión durante toda su historia, y es el carácter de profesión liberal. Este carácter de profesión liberal nos ha permitido avanzar en procesos claros de diferenciación y ganar y ocupar en la sociedad un estatus y una posición social. Ese ejercicio históricamente se ha dado en la primera mitad del siglo XIX y se consolida en el siglo XX. Pero igualmente ese proceso de ejercicio de las condiciones laborales desde la característica de profesión liberal ha traído detrás de sí un proceso permanente de indiferenciación frente al carácter mismo de la profesión como ejercicio liberal. De otro lado, analizar las condiciones laborales de vida desde la función económica y productiva da cuenta necesariamente de cómo se emplea la fuerza de trabajo del odontólogo, y un elemento de primer orden para juzgar esa fuerza de trabajo tiene que ver con el ejercicio que se hace por medio de la profesión de los medios y modos de producción. Medios y modos de producción que hasta
hace muy pocos años eran de propiedad exclusiva de la profesión odontológica, pero que con el transcurso del tiempo y el afianzamiento de un modelo específico de desarrollo en el país, esa propiedad ha entrado en cuestionamiento. Si bien los medios y modos de producción no han sido de propiedad exclusiva de los odontólogos, porque también sabemos que en el ejercicio público se posicionaron grandes medios y modos de producción para el ejercicio en la prestación de servicios de salud bucal, no es menos cierto que esa dinámica ha ido cambiando con el posicionamiento del modelo que el país agencia y ha traído una tensión alrededor de la remuneración y el salario. Y por tanto, un ejercicio de subordinación alrededor del ejercicio de la práctica. Este ejercicio de subordinación que se traslada a la figura de empleador y empleado, para el caso específico nuestro, se ha ido consolidando en el último tiempo de manera acelerada. Finalmente, habría que pensar también, como nos lo plantea el profesor Carlos Pallares, que otro de los componentes que debería entrar en juego, y aquí hay una primera tesis que habría, y una provocación que habría que hacer, que tiene que ver con el consumo y la intermediación en la producción de servicios de salud, tiene que ver con el complejo industrial odontológico, un componente que se ha dejado de lado, que tiene una incidencia directa sobre las condiciones laborales de vida, pero que, como lo vamos a ver ahora, los estudios que se han hecho poco se han referido a este complejo industrial odontológico. Sí se han hecho de manera directa estudios y pronunciamientos alrededor de la oferta y la demanda de servicios, de prestación de servicios, por la incidencia directa del modo de producción que se afianza, pero no se ha tenido en cuenta este complejo industrial odontológico, valga la anotación además, que en el día de hoy sale una noticia en El Espectador planteando unos cambios para América Latina muy graves, esto por efecto de la pandemia, en materia de desindustrialización. Cabe decir que en el ejercicio de la práctica odontológica ha habido posicionamiento del complejo industrial odontológico en algún momento, pero ya la marcada desindustrialización ha hecho estragos en nuestra profesión odontológica. Repito, aquí hay un tema importante de tratar que no ha sido abordado suficientemente y que tiene que ver con todas las condiciones laborales en el ejercicio de la práctica odontológica y profesión odontológica. Pues bien, estos elementos finalmente tienen que ver con de cómo la profesión se ha ido posicionando en nuestro medio. Hablo que las condiciones de vida laboral generan unas disposiciones sociales, es decir, unos esquemas de obrar, de pensar y de sentir propios de nuestra profesión que alimenta la posibilidad de ocupar un lugar claro en la sociedad y ganarse dentro de ella una distinción específica. Cuando hablamos aquí de disposiciones sociales, las entendemos como ese fenómeno que ha propiciado las diferentes tensiones, disputas y conflictos, como bien lo mencionábamos, en el campo de los modos y medios, en la diferenciación e indiferenciación por el carácter mismo de la profesión, pero además esas tensiones y disputas se han trasladado por el ejercicio de un modelo de desarrollo propio para nuestro país y para América Latina al mercado. Y ha sido el mercado, para nuestro caso no regulado, el que ha hecho y ha impuesto unas condiciones específicas del ejercicio de la práctica odontológica. Todo ello
pues obviamente mediado por la injerencia de las políticas neoliberales que en Colombia se han implementado durante las últimas décadas y que dispone al grueso de nuestra población profesional a una lucha permanente por alcanzar unos nuevos y unos mejores espacios sociales y procurarse unos estilos y unos modos de vivir de manera singular y particular. El primer ejercicio que voy a mostrarles es un ejercicio que pretende mostrar a través del tiempo cómo hemos logrado configurar una teoría sustantiva que respalde y que dé cuenta de los análisis que hemos logrado como profesión odontológica alrededor de las condiciones laborales. Esta línea del tiempo que pretende hacer un rastreo de lo que se ha producido en materia de pronunciamientos, escritos, investigaciones alrededor de las condiciones laborales, nos dio una primera línea de base, más o menos con unas 50 artículos, siguiendo los cánones cercanos a lo que es una revisión sistemática de literatura, y nos centramos de manera específica en 30 de ellos. Cabe decir que en esta línea del tiempo encontramos estudios de caracterización, estudios de impacto y estudios de apropiación de teorías específicas. El estudio de caracterización ha sido un reto que se propuso en el intermedio de la configuración del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Estoy hablando de la Ley 10. Allí hubo una preocupación de la Asociación de Egresados de la Facultad de Odontología, hoy extinta, y se le propuso al doctor Carlos Pallares en su momento que hiciera un estudio de caracterización del egresado de nuestra facultad. Ese estudio se planteó en tiempo entre el 86 y se publica en el 96. Este ejercicio que tenía como preocupación central la categoría de modos, de medios y de modos de producción, en poder de quién estaban esos modos y medios de producción, para mirar si había o no subordinación al empleo. Este primer ejercicio da cuenta que los odontólogos en su gran mayoría son los poseedores de los medios y modos de producción, y el ejercicio liberal es el que predomina. Nos dice este estudio que hay una muy baja empleabilidad, solamente del 1%, y coincidiría este 1%, los odontólogos que estarían inscritos al antiguo Sistema Nacional de Salud, desde la figura de atención desde la vía municipal y del orden del antiguo Seguro Social. Posteriormente, en esa línea del tiempo, entre los años 93 y 98, hay una preocupación en el grueso de la práctica odontológica por saber cuál es el impacto que se ha generado a partir de la promulgación del Sistema General de Seguridad Social en Salud y el impacto que podría tener en la práctica odontológica, porque había un manto de incertidumbre alrededor de si los medios y los modos de producción seguían siendo propiedad de los odontólogos, y también había la preocupación esencial alrededor de si había un traslado de sujeción al empleo de manera directa. Hay un estudio que voy aquí a nombrar, que es el estudio del mercado laboral en odontólogos, que se hizo en la ciudad de Medellín
desde la Escuela Nacional de Salud Pública, en ese momento de la Facultad Nacional de Salud Pública, el profesor Nieto. Este estudio es muy importante porque recogiendo las intenciones iniciales del estudio anterior que hicimos en el 96, lo hace con una población mucho más amplia, porque empieza a ver en el escenario ya injerencia directa de facultades ya privadas en nuestro entorno, y ese mercado laboral es mirado por la múltiple oferta que había. El estudio anterior solamente había sido centrado en siguiendo los cánones de lo que había propuesto Payaro en los egresados de nuestra facultad. Estos dos estudios nos demuestran que empieza a haber una desprotección específica en el odontólogo en su vinculación al empleo, y que el salario empezaba a tener variaciones significativas. Y como un hallazgo muy importante, empieza a haber en esta época un dispararse las horas de trabajo, y empiezan a marcarse las primeras fuentes de desempleo, que se inician más o menos en el 96 con un 3% del desempleo hasta en el 98, que se están hablando de un desempleo cercano entre el 13 y el 12%. Estas dos investigaciones procuran una serie de investigaciones en esos mismos términos, estudios de impacto y de caracterización. En la facultad se dieron estos dos estudios que se propiciaron al final del cierre del 2000 en población empírica. Es el único estudio, además, estos dos estudios son los únicos que se han hecho con profesión empírica en el ejercicio de la práctica odontológica. Avanzamos entonces en la línea del tiempo y vemos con cierta preocupación o que se extiende en el orden de lo nacional, y hay diferentes estudios que hablan de ese mismo impacto económico y laboral. Hicimos una contabilización cercana a unos 5 estudios. Se hicieron varios en el Colegio Odontológico Colombiano, se hicieron varios en el CES y se hicieron otros en Cartagena. Aparecemos en el 2005 con una reflexión específica y preocupación por el primer empleo. Se empezaba a notar que la fuente primaria de vinculación al empleo, que era con el sector público a través del servicio, lo que hoy se conoce como el servicio social obligatorio, había una preocupación de esa pérdida, porque en el escenario se lograba con el estudio de la práctica formativa del odontólogo y el servicio social obligatorio, que allí había inmerso un modelo de formación propio para que el odontólogo tuviera una proyección social comunitaria interesante que permitiera resolver de cara a las necesidades de la población en esos escenarios dispersos de los municipios una mejor y estrecha vinculación con las necesidades de la población. En los finales ya de la década del 2010 aparece una preocupación. Yo veo que había aquí en sala está el compañero Jairo Ternera, que ha acompañado o nos ha acompañado mucho en estas reflexiones, y lanza en el periódico El Pulso del 2009 una alerta que ya se había venido gestando desde un estudio de recursos humanos en salud, de que había y que se estaba dando una sobreoferta en el número de odontólogos egresados, y que el mercado iba a tener una saturación específica en una proyección a través del tiempo en los años 2020. Iba a haber un cambio significativo porque se había incrementado grandemente las universidades privadas, se habían triplicado la oferta de escuelas de formación del recurso humano, y eso iba a afectar la oferta y la demanda de recursos.
Igualmente, desde la Mesa Sectorial de Salud en Bogotá se oficializa un estudio de competencias laborales, también con esa preocupación para saber desde las características de la situación de la profesión cómo perfilar las competencias del odontólogo amarrado a las necesidades normativas que el ejercicio de la ley iba dando. En esta década inician de manera muy importante los estudios más que los estudios e implementaciones de políticas públicas. La primera ciudad en la cual se agencia una política pública se hace en el 2004 en la ciudad de Bogotá, con la política pública de salud oral, Pacto por la Salud Oral. Allí se plantea como propósito esencial de esta política el lograr que las condiciones de salud oral sean sostenibles a través del tiempo y que sea la garantía desde el acceso y la calidad en salud oral las que garanticen que éstas se den de manera soportada social y culturalmente. Y este ejercicio de política pública que buscaba de alguna manera contrarrestar el impacto negativo que iba teniendo en la profesión las condiciones laborales se diera al unísono entre necesidades de salud bucal y oferta y prestación de servicios. Esta política pública logra impacto en otras ciudades. Es Manizales en el 2007, que genera también su política pública en salud oral, y su propósito se centra en propiciar esta política desde una idea de lograr integrar los diferentes actores que dentro del Sistema General de Seguridad Social están adscritos al sistema, se logre mejorar tanto los indicadores de salud oral, el acceso a los servicios y de mano, pues garantizar el empleo para la profesión odontológica. Avanzamos en esta línea del tiempo, continuando entonces con ese afianzamiento de políticas públicas. Hace Bogotá un relanzamiento de su primera política pública y tenemos como elemento primordial e importante este afianzamiento de esa política pública que incorpora unos ejes estratégicos de planificación. Allí entonces la gestión política ocupa el primer lugar, el segundo lugar la gestión de los servicios y miren en el tercer lugar la gestión del talento humano para que haya una producción y circulación de conocimientos que den cuenta de la posibilidad de una gestión amplia e integral de política, servicio y talento humano. Medellín en el 2012 lanza su política pública La Boca con Boca, que se implementa a partir o se oficializa a partir del 2013 hasta el 2022. Es una política pública que está igualmente que la de Bogotá vigente y que busca, además de la implementación de los ejes estratégicos, se pone como propósito el mejorar las condiciones de salud oral en el marco del derecho fundamental a la salud. Esta política se está implementando. En el 2013 se ha ido posicionando una línea muy interesante. Aquí hicimos un recuento de varias investigaciones que se han ido consolidando, sobre todo en la Universidad del Bosque, que tienen que ver con la línea de bioética. Allí, a partir de las especializaciones y maestrías, se ha logrado una línea de reflexión donde se mira el elemento de la exclusión, de las inequidades, que tiene en cuenta no solamente el personal de la salud, sino que también tiene en cuenta las condiciones de salud bucal de la población. Esta línea se ha ido manteniendo con reflexiones bien interesantes. Luego, nuevamente, Jairo nos trae a una reflexión desde su espacio en la Secretaría de Salud de Bogotá, con un escrito bien interesante que se publica en el acta de la Universidad Nacional, en el acta odontológica,
con una preocupación de la planificación del talento humano en salud oral, preocupación que ha venido extendiendo desde la Sofioferta y que Jairo ha mantenido esta línea de discusión permanente. Ya para la época de mediados del 2015, exactamente en el 2014, en la Facultad de Odontología, confluyen 3 estudios de manera separada, pero articulados de alguna manera. El estudio que se hizo con José Pablo Velázquez y Alejandra Marín, que buscaba mirar ese debate que se daba entre la distinción y la extinción del ejercicio de una práctica liberal, y que analizaba las acumulaciones de capitales social, económico, político y cultural y las disputas sociales que podrían darse en el ejercicio pleno de las condiciones laborales para los odontólogos. Aquí en este estudio es importante relatar que hay una gran movilidad, que se logra ver una gran movilidad social de los odontólogos, movilidad social entendida no de respuestas sociales, sino movilidad social en su emplazamiento. Hay un cambio, hay una movilización del perfil social del odontólogo en la escala social. Por otro lado, la profesora Magda Beltrán, en compañía con la profesora Fanny Lucía y la profesora Llano, Elizabeth Llano, hacen un estudio retador para mirar, hacerle un seguimiento a los egresados desde el 41 hasta el 2011, y miran de manera específica, su preocupación central es las condiciones laborales. Desde otro ángulo, otro grupo de profesores, allí la profesora Virginia López, Paulina Díaz, Jorge Sierra, se concentran en mirar las condiciones de vida laboral, y un primer ejercicio investigativo lo difieren o lo dirigen desde un estudio cualitativo a mirar la satisfacción o insatisfacción que ha habido en el ejercicio laboral y la tendencia a procurarse, a partir de esta reflexión, una oportunidad para ver si hay posibilidades de un ejercicio diferente al que se venía dando. Ya en los años 2000, finales ya próximos al 2020, se siguen consolidando esos ejercicios investigativos de consideraciones bioéticas. Hay una gran preocupación en todo el grueso en el contexto nacional por los estudios laborales afectando de manera directa las condiciones financieras y la calidad de vida de los odontólogos, y termina este ejercicio con una revisión exploratoria de literatura, un estudio denominado Calidad de vida de los odontólogos en Colombia. Allí evidencian que en este recuento que hace sobre todos los estudios anteriores, no los recoge todo, pero sí su gran mayoría, y evidencia que en las condiciones laborales hay una sobresaturación de la oferta, que hay un detrimento en las condiciones de calidad de vida laboral, y sugiere que se haga un estudio con alcance nacional. Finalmente, en los años ya 2018 y 2019, hacemos un ejercicio reflexivo en el contexto latinoamericano de la promulgación de políticas públicas. Este ejercicio termina mostrando las dificultades que hay en 2 horizontes. Uno, en mostrar cuáles son las tendencias y los puntos críticos para poder garantizar el derecho a la salud, y el segundo, la dificultad de la implementación que tienen las políticas públicas, porque no se logran procesos de concertación y planificación social que alimenten, o que más que alimenten,
que contrarresten los criterios del libre mercado, la precariedad y la flexibilización laboral. Estos estudios estaban allí puestos en ejecución y se traslada entonces la preocupación hacia una tríada de conceptos que es la que voy a soportar como segundo cuerpo hipotético, la tríada docencia, dignidad, precariedad. Y aquí en un espacio similar a este, hubo una reflexión muy interesante que planteó Sebastián, en el cual nos planteaba que el trabajo decente significa, en el contexto mundial y en el contexto latinoamericano, siguiendo los parámetros de la OIT, una oportunidad de acceso para tener un empleo productivo, que ese empleo productivo refleje un ingreso justo, de la misma manera posibilite una seguridad para su sostenibilidad, pero además una seguridad en el trabajo y una protección social que abarque no solamente al trabajador, sino al seno de la familia. Y de manera correlativa, el trabajo digno es el ejercicio propio de ese trabajo decente que tiene consideraciones garantistas y protectoras en relación con el salario honesto, con los derechos laborales, frente a la igualdad de género, frente a la protección laboral y el desarrollo integral personal y de libertad de ejercicio de opiniones y de participación. Estos dos elementos se han convertido en fuerza de ley en materia legislativa. Cabe decir que estos dos elementos van a constituir, y han venido constituyendo desde en los últimos años, ejercicio de reflexión. Y de manera contraria a estos dos, está su flagelo, que es la precarización laboral, entendida esta como ese proceso continuo y dinámico de degradación y de vulneración de derechos, en relación obviamente con el trabajo y con sus condiciones de trabajo, en un marco en el cual se ha consolidado esta precariedad, que es el de la pobreza y el de la globalización, producto del afianzamiento de unas políticas neoliberales de manera muy particular en Latinoamérica. Esta precariedad ha acentuado unos fenómenos, o se ha visto acentuada por los fenómenos de la flexibilización y de la desregulación. Esto tiene que ver sobre todo porque si bien ha habido materia legislada o hay materia legislada alrededor de estas condiciones, no hay una regulación, no va a la par con un proceso de regulación, de implementación de la legislación. Ha traído este flagelo, deterioro en las condiciones laborales, informalidad en el empleo, tercerización laboral, feminización del trabajo y pauperización en diferentes niveles en las escalas sociales. Pues bien, como para que miremos cómo de alguna manera estos asuntos se han visto afectados a través del ejercicio de la práctica ontológica, les traigo este cuadro en el cual ustedes pueden ver el número de salarios por año y los salarios y el salario promedio por año. Resulta que en todos los estudios nos encontramos con una cifra que ha permanecido estática, así lo llama, por ejemplo, Magda Beltrán en su estudio. Parece que se hubiera quedado confinado en el tiempo ese número, y es el valor más o menos promedio de un salario entre los años 1993 y 2020, y es el valor 1.800.000. Ese es el valor, digámoslo así, promedio que se ha suscitado durante este año de vinculación
al odontólogo. Este valor en el 93 coincidía con 18 salarios mínimos, aportaba 18.2 salarios mínimos. Y ustedes pueden ver en el ejercicio de la curva cómo en el 94 esos salarios mínimos van bajando al 15, al 12, al 10, al 8 y así sucesivamente hasta llegar en el 2020 a convertirse en 2 salarios mínimos. Esto muestra, pues una muestra inequívoca de cómo la precariedad laboral hace presencia en el ejercicio de las condiciones laborales de la odontología. Preocupados entonces por esto, hicimos en el 2020 con nuestros estudiantes Estefanía, Jessica Velázquez, Alejandra Osorio, Jennifer Cadavid, Laura Arias y Juliana Marín, un ejercicio que nos permitiera ver ya al 2020, esto lo veníamos haciendo una reflexión antes de la pandemia, qué estaba pasando entonces con la situación laboral y con la contratación, en general con las condiciones de trabajo de los odontólogos egresados de la facultad de la Universidad de Antioquia. Y como nos vimos atravesados por la pandemia, pues nos propusimos mirar el antes y el durante de la pandemia desde sus disposiciones sociales. El objetivo que nos hemos trazado en este trabajo, que es un trabajo inconcluso que está en elaboración y análisis, se propuso conocer las condiciones laborales de trabajo de odontólogos egresados de nuestra universidad en las Cortes 2015 a 2019 y sus impactos en esta población en antes y durante la pandemia. Aquí quisimos hacer un ejercicio interesante y es que preferimos ubicar esta población porque es donde está concentrada la mayor vida productiva de nuestros egresados. Estamos hablando de un rango de edad de entre los 24 y los 31 años, una población que se está insertando de manera decidida, máximo 5 años de inserción laboral. Y hay un primer asunto que nos llama la atención, es que el género femenino marca este grupo poblacional en un 71%. Aquí habría que llamar la atención de la necesidad de empezar a hacer estudios para mirar el impacto que tiene en el género femenino el ejercicio de la práctica. Hasta ahora no se ha hecho este ejercicio, llama la atención entonces la preocupación de que hay que hacerlo. Sabemos que hoy los estudios de género son de alta preocupación, pero además sabemos también el impacto que tiene el trabajo sobre la mujer en contrariedad al del hombre, que es mucho mejor valorado que el de la mujer. Ya hay estudios que han hablado de este aspecto. El segundo aspecto de preocupación fue mirar la oportunidad de empleo a través de la inserción. Y nos propusimos mirar realmente el tiempo de espera donde estaba. Este ejercicio ya lo hicieron otros estudios, pero queríamos mirar si el tiempo de espera de inserción ha cambiado y encontramos que ha variado sustancialmente en un 30%, cuando otros estudios hablaban de una inserción cercana al 10%. Hoy ya estamos en un tiempo de espera alto, más de 6 meses en un 30% de la población. Un 70% tiene un tiempo de espera de 6 meses de inserción laboral. Eso preocupa por la inversión que tienen los procesos formativos en este personal. La duración del primer empleo es preocupante porque son contratos muy cortos, inferiores a 6 meses. Miramos también en la inserción del primer empleo, sigue siendo una aspiración vieja de nuestros egresados, el primer empleo a través del servicio social. Hoy este primer empleo ya no es una posibilidad, hay que decirlo así.
el 88% de nuestros egresados no tienen la posibilidad de acceder a este primer empleo, que marcaba una ruta de regulación en el ejercicio, porque dignificaba de alguna manera el salario. Al romperse esto, se rompe la tabla salarial, pero también empieza ya el egresado a mirar que esta también ya no es su primera fuente de empleo. Por eso un 30% de la población ya está pidiendo rápidamente su amnistía. El segundo elemento de inserción, el tercer elemento de inserción es también el contrato. Ese primer contrato. Quisimos explorar para mirar las diferencias entre un primer contrato y un segundo contrato. En este primer contrato encontramos que están dirigidos esencialmente a hacer contratos de obra, contratos que se inscriben de manera disfrazada en esa idea de la prestación de los servicios, pero que dejan ver en la tabla de este lado, dejan ver una nueva modalidad que se abre con el famoso mundo de las franquicias, que en la última década ha posicionado nuestro ejercicio de la práctica, y es el arriendo de consultorios por horas o por eventos, y cómo se ha ido perdiendo dominio sobre los medios. Mire que de esta población solamente, en su primer empleo, solamente un 4%, por tradición podría decir uno, que pudiera adquirir un consultorio propio. Podría uno concluir, frente a este primer panorama del primer empleo, de inserción y de subordinación al empleo, que hay un desplazamiento de la fuente originaria del primer empleo, que hay un aumento preocupante del tiempo de espera de la inserción laboral y de la posibilidad de empleo, que se evidencia un ejercicio laboral mayoritariamente de subordinación al empleador en el trabajo, desde una relación diferente a la que se tenía otrora. Y un tercer elemento, que los contratos son poco dignos, que están revestidos de gran precariedad contractual. Muchos de esos contratos incluso son informales. La tasa de desempleo, si bien es una tasa de desempleo que en ese momento rayaba con la que se percibía en el horizonte nacional del 10%, esta tasa pues resulta no aceptable en relación de la relación costo-beneficio, por el tiempo de capacitación y los recursos económicos que ha invertido nuestros egresados. En ese ya insertarse en la vida laboral, quisimos mirar la regulación laboral antes del ejercicio, antes de que hiciese presencia la pandemia, y miramos la modalidad de contrato. Miren ustedes este asunto de precariedad. El 32% de nuestros egresados relata que sus contratos son del orden de lo verbal. Solo hay una formalidad del 70%. El contrato está agenciado de manera directa por un contrato que se rige por el porcentaje, por procedimiento realizado. Este es un signo inequívoco de precariedad laboral. Hay un contrato no solamente ya de lo que veníamos diciendo de porcentaje, sino por evento o por horas, que va haciendo presencia en este grupo de egresados, y lo podemos ver aquí en relación con la duración del contrato. Ustedes pueden ver que cada vez es menor la duración del contrato a término fijo, y que prevalece el contrato por labor o por obra en unos rangos bastante considerables, y que estos contratos ya en materia laboral no incluía ningún pago distinto a los que están consagrados por ley. Es decir, no había escaso subsidio familiar, escasa vinculación
con exigencias a la ARL, no hay auxilios de transporte, no hay primas, no hay cesantías ni intereses a las cesantías, en un 63% de la población. La afiliación entonces a la seguridad social llama la atención que hay una afiliación por parte del trabajador en un 52%, que contrarresta con un 31% por la afiliación directa del trabajador, es decir, el empleador ha ido descargando todo el tiempo, eso ya lo sabíamos, su responsabilidad sobre el mismo empleado, y hay una fuente importante de personas que no tienen acceso a la seguridad social. Hay este patrón del 2,3% ya se había venido referenciando en Cartagena, de un personal nuestro afiliado al régimen subsidiado en forma total. Ahí, ese rango ya está haciendo presencia de manera permanente en la profesión odontológica en los diferentes territorios. Bueno, miren, la desafiliación o la no afiliación a la seguridad social está en un rango, ya lo decíamos, del 33%. No hay, hay una escasa afiliación a los otros niveles de la seguridad social, como la caja de compensación familiar, por ejemplo. La ARL, igualmente, la afiliación, la no afiliación está por el orden del 20%. Sí ha habido una concientización del uso de la póliza de responsabilidad civil, sin embargo, el 30% de nuestra población, de nuestra población egresada, trabaja sin póliza de responsabilidad civil. El salario, antes de la pandemia, pues teníamos, aquí es donde aparece el famoso número, aquí se replica en este estudio, en este rango del 48%, entre el 48 y el 30%, aquí aparece el famoso número promedio del 1.800.000. Y una preocupación en el salario es la variabilidad del salario en un 60%. Este seguimiento lo hemos hecho en otros estudios. Estamos viendo que los ingresos por el ejercicio no son suficientes y que hay necesidad de emprender otras tareas. Miren ustedes, el 50% lo viene haciendo en este grupo de población, incluso saltando de una profesión a otra en un 30%, ¿cierto? Y ejerciendo otras labores ya un tanto más informales, que tienen que ver, por ejemplo, con la labor de conductor en un 7%. Podríamos entonces concluir que desde el punto de vista de la regulación, la contratación, la afiliación a la seguridad social, los salarios y los ingresos, que la contratación laboral ejercida por el empleo en la práctica odontológica no es garante del ejercicio de derechos laborales establecido por la legislación colombiana y por la OIT, que se evidencia desprotección por la omisión a la vinculación plena de derechos, además de la existencia evidente de la informalidad en la contratación. El tiempo de duración y ejecución del contrato es inestable. Desde el punto de hay elusión de la responsabilidad del pago de quien contrata, pero además hay desplazamiento de estas responsabilidades al empleado. Hay claras manifestaciones en las cuales hay contratación poco decente, con signos inequívocos de precariedad contractual, y los salarios pues son poco dignos, no garantizan el ejercicio pleno del desarrollo de la personal y de integración familiar, y empieza a haber afectación a otros órdenes como el familiar, y se están alterando los derechos mínimos de alimentación, vivienda, educación, recreación, características todas ellas muy propias de un empleo
no remunerado. El empleo no remunerado es una figura que ha estimulado la OIT para que el empleo remunerado sea garantista de los derechos laborales. Pues bien, aquí estamos planteando, estamos diciendo que nuestra profesión odontológica no tiene un empleo remunerado. Finalmente, en relación con el trabajo de franquicia, quiero mostrar este cuadro para que ustedes vean cómo se ha ido trasladando en estos ejercicios de franquicia todas las responsabilidades del empleador al profesional, tanto en los órdenes de locativo, como en el manejo de materiales, como en el manejo de pago del personal auxiliar, como en la compra de equipos e instrumentales propios para su ejercicio, el pago de los laboratorios, el pago de impuestos. Esto es muy preocupante porque se está abusando de esa figura de la franquicia para que los odontólogos tengan sobre todo ese primer empleo. En relación con la jornada laboral, antes teníamos que la jornada laboral era una jornada que se venía extendiendo, teníamos largas jornadas, incluso un pluriempleo, eso era lo que se venía diciendo. Hoy estamos diciendo que sigue existiendo el pluriempleo, pero que las horas laborales de dedicación han bajado ostensiblemente. Se siguen extendiendo en algún porcentaje significativo de la población las horas intensivas de dedicación al ejercicio laboral, pero estas horas tienen además un aspecto muy preocupante. Son impuestas y no permiten el establecimiento autónomo del mismo. De otro lado, finalmente, la tenencia, ya hemos dicho que ha ido cambiando significativamente. Hablamos en esta población que solamente hay posesión sobre los medios y modos de producción en un 14% de la población. Asimismo, tenemos que hay una carencia significativa en materia de orgánica, es decir, los odontólogos aún no son conscientes de la necesidad de la organización. Mire que un 83% no tenía no tiene ningún vínculo activo con ninguna forma organizativa que le logre desde el punto de vista gremial proteger sus derechos, y aparece o ha aparecido la permanencia de seguir estudiando para poder salir de la situación que ha generado estas condiciones laborales. En el estudio pues sigue siendo esa posibilidad del 50%, el 43% pues ha pensado necesariamente en de pronto hacer una especialización o cambiar de profesión para poder salir de este bache que ha generado las condiciones contractuales. Finalizo entonces diciendo que el empleo de franquicia siempre ha traído detrás de sí contratos desequilibrados a favor de los franquiciadores y que eluden sus obligaciones y que restringen el ejercicio pleno de la labor de los odontólogos. Las jornadas laborales se siguen manteniendo en rangos adecuados a la movilidad, dependiendo, eso sí, del número de empleos y sin una mayor autonomía, y se comportan de manera específica a los rangos establecidos para los trabajos de medio y de tiempo completo. Finalmente, el estudio siempre será una alternativa y la organización será y seguirá siendo la base de toda posibilidad. Muchas gracias. Bueno, muy buenas gracias, profe. Excelente presentación. Yo creo pues que se hace un análisis histórico detallado en relación a las situaciones y condiciones que se han venido generando en la práctica odontológica y también concreta en aspectos muy importantes como que han ido debilitando nuestro ejercicio profesional, como el asunto de la precarización laboral, la flexibilización laboral y todas estas categorías que usted nos ha presentado durante el estudio. Entonces, profe, le quería hacer como algunas preguntas que nos dejaron aquí en el chat. Sebastián Pérez dice que buenos días, un saludo fraternal al profesor Gonzalo.
le hace la pregunta, ¿considera que la organización gremial constituye un ejercicio importante para hacer frente a la precariedad en la práctica odontológica? Y otra sería, ¿considera que la práctica odontológica debe regresar al ejercicio liberal o se debe propender por el trabajo digno y decente en los diferentes escenarios ya consolidados en su práctica? Profe. Bueno, lo primero, Sebastián, gracias por tu pregunta. Igualmente un saludo fraterno y solidario. La organización debe ser la base de toda posibilidad, terminé diciendo en esa última diapositiva que está ahí presente. Creo que es que una organización, que una profesión que no se organiza, que no tiene las posibilidades de defender sus derechos, es una profesión que se extingue paulatinamente. Hemos avanzado con gran éxito en las organizaciones del nivel asociativo. Eso es importante porque ha mantenido una tradición frente a la capacitación odontológica, que es una condición necesaria para la calidad en la prestación de los servicios, pero hemos olvidado la gremiación que respalde el ejercicio pleno de las garantías laborales y por eso hemos vivido en el último tiempo estas condiciones precarias del ejercicio de la labor odontológica. La segunda pregunta, Julián, ¿me la repites, por favor? Sí, profe, plantea que si considera que la práctica odontológica debe regresar al ejercicio liberal o se debe propender por el trabajo digno y decente en los diferentes escenarios ya consolidados en su práctica. Yo creo que eso no depende de los odontólogos. Uno de los elementos que planteamos en la primera diapositiva es que desde un análisis estructural es que la odontología no depende de sí misma, depende de los modos y de los medios de producción y del modelo de desarrollo que se afianza. Ese es el modelo directamente el que ha provocado esa extinción del ejercicio liberal. El ejercicio liberal tampoco se va a acabar de la noche a la noche a la mañana. El ejercicio liberal estará allí haciendo presencia, pero lo que se está ahora planteando es que lo que se está imponiendo en el ejercicio de la práctica odontológica es el ejercicio de subordinación, de empleabilidad. Por lo tanto, debe primar el ejercicio de ese empleo bajo la figura del ejercicio decente y digno. Entonces, allí es donde hay que afianzar toda la labor de trabajo de las organizaciones sociales, a que se afiance la defensa de los derechos en relación con el trabajo. El ejercicio liberal no se va a acabar a pesar de que está muy bajo, se invirtió la tabla de un 1% que referenciaba Pallares en el 98, hoy estamos hablando del 13%. Casi el 80% de nuestra población, el 80% de nuestros egresados están ejerciendo el ejercicio de la empleabilidad. Hay que ponerlo como ejercicio digno, como ejercicio decente. Y hay que contrarrestar todos los elementos de precariedad, todas las condiciones de precariedad que son muchas y que son alarmantes en todos los niveles, empezando por el salario digno. Hoy el salario digno, como lo mostraba en esa gráfica, miren, el salario digno se ha perdido. Hoy estamos hablando de un salario digno, entre comillas, de dos salarios mínimos para un profesional. No es nada digno para una profesión vivir con ese salario. Perfecto, profe, muchas gracias. Profe, por acá hay dos preguntas que son como en el mismo sentido e indagan por cuál es la responsabilidad de las universidades en el mejoramiento de estas condiciones. Específicamente dicen qué hacen las facultades para que no nos paguen tampoco desde 1983 a 2020, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen las facultades para impactar los graduados? Y también hacen la réplica más abajo de qué es lo que ha hecho las facultades para mejorar las condiciones laborales. Si se ha pensado reducir cupos, empleado en posgrado, situaciones así. Entonces, creo que la pregunta
se concreta más en cuál sería el papel de las universidades en el mejoramiento de las condiciones del trabajo digno y decente en la práctica odontológica. Bueno, hay que decir primero que la regulación del ente formador no es solo de las universidades. Las universidades deberían autorregularse en algunos asuntos, pero el asunto de la regulación le corresponde al Estado. Es el Estado el que debe frenar el proceso, el que debe regular el número, en este caso, de instituciones formadoras, dependiendo de la oferta y demanda, del ejercicio de oferta y demanda. Aquí habría que decir que algunos de los estudios nos plantearon en algún momento que debería pensarse también en una redistribución del recurso humano. La política pública hizo un ejercicio interesante de la ubicación de los odontólogos en el territorio y miraba con preocupación la alta concentración en las grandes ciudades y cómo se han abondado las periferias. Lo mismo pasa en los poblados, en un estudio que hicimos con José Pablo Velázquez, cómo las pequeñas ciudades también han ido creciendo alrededor de estos centros y las periferias siguen siendo, y había que pensar en una redistribución del recurso humano. Las universidades igualmente se deben autorregular en el sentido de mirar qué ofertas de programas son las que deben estar dándose y qué posibilidades de mercado ofrecen. Es una de las condiciones de calidad que se le exige a todas las universidades. La pregunta es si está apareciendo eso en las condiciones de calidad, ¿qué está pasando con el ente regulador cuando todas las universidades presentan un mercado potencial de egresados? Entonces, si esos estudios o son estudios mal hechos o son estudios engañosos, o el ente regulador no está haciendo el estudio que se debería hacer en las condiciones para poder acreditar programas. Ahí está la regulación de la institución universitaria, pero debe hacerse una regulación plena por parte del Estado y de los entes. El observatorio es una figura interesante que se ha creado. El observatorio, allí Jairo ha tenido un elemento muy importante para rastrear datos alrededor, por ejemplo, del salario de eso. Pero no basta solamente con un observatorio de esta índole. También la facultad ha implementado el observatorio, que debería también entrar en juego con todo esto, a fe que lo ha hecho. Esa es la manera que la universidad ha ido generando su propia autorregulación, pero es el Estado el llamado a hacer esta regulación. Otra pregunta es, Valentina hace una apreciación y dice: buenos días, cordial saludo para todos. Es importante revisar lo que hay disponible en políticas de talento humano en salud en el país. Allí también se podrían identificar ciertas decisiones que puedan influenciar la situación que tenemos hoy los odontólogos. Una política de talento humano que no tiene capacidad de agencia del sujeto ni de los colectivos, lo cual sería muy importante revisar. Profe, ¿alguna apreciación frente a este comentario? Sí, las políticas públicas son una alternativa. Creo que hice una referencia a estas políticas porque ahí hay un instrumento muy importante que puede ayudar en los procesos de planificación y en distribuir la oferta y la demanda y asumir las responsabilidades que tienen cada uno de los aseguradores en función de la prestación de los servicios. La política pública bien afianzada, pero sabemos que estas políticas públicas le ha faltado, como lo decíamos, espíritu crítico para poder implementar esa agenda de derechos que están plasmadas en las políticas. Pero es una herramienta que hay que seguirla estimulando porque abre un espacio mucho más grande, redistribuye la oferta de recursos, ¿sí? Y atiende las condiciones de salud de la población, que en odontología pues hoy no está siendo atendido por el plan de beneficios de manera como se debería estar atendiendo por las aseguradoras.
la política pública podría regular incluso esas condiciones. Perfecto, profe, perfecto. Por acá me gustaría leer algunos comentarios del doctor Ternera. Él habla de que el mercado de la salud bucal en Colombia es grande. La Seguridad Social invierte cerca de 2 billones de pesos y el gasto de bolsillo es cercano a 3 billones de pesos. Es por ello que se debe regular el derecho al primer empleo, una regulación del salario mínimo profesional en las IPS que elaboran para la Seguridad Social y la negociación de contratos laborales en clínicas cuando se es empleado. Más adelante plantea que a 2019 se proyectan cerca de 58.000 odontólogos y tasa de desempleo altas cercanas al 70%. Sin embargo, en el RETUS hay 48.000 inscritos y al parecer la tasa de reemplazo de los odontólogos que alcanzaría edad de pensión es sustituida por las actuales egresados. ¿Alguna apreciación frente a estos datos, profe? No, que estoy de acuerdo con Jairo. Esa lectura la ha venido haciendo Jairo desde hace rato. Lo que hay que hacer es prestar oídos a esos llamados que viene haciendo Jairo desde hace tiempo, porque realmente la precariedad nos está ganando terreno. Con la pandemia aquí no presentamos porque el ejercicio, el tiempo y el trabajo que venimos desarrollando no nos ha permitido presentar otros datos, pero es un hecho que la pandemia va a afectar esa posibilidad de atender desde el bolsillo propio las necesidades y condiciones de salud bucal. Y eso sumado pues a la sobreoferta de recursos en salud y la tasa de reemplazo tan baja, pues con razón vemos cómo la gente está buscando otras alternativas, otras fuentes de ingreso o cambiando, mirando la posibilidad de trasladarse hacia otro escenario laboral o utilizando, como ya lo vimos, otras posibilidades de empleo que ya han hecho pues expresión en todo el contexto, no solamente colombiano, sino latinoamericano, de médicos, odontólogos, personal de la salud, realizando otros oficios. Perfecto, profe. Por acá, dos últimas preguntas. La penúltima dice, en el último estudio se incluyeron graduados con formación de posgrado, en el que hace referencia al que usted presentó, profe. Sí, hay personal en general, no solamente ya personal especializado, sino también estudiantes en especializaciones. Hay ahí no está claro, no lo tengo aquí en este momento, pero hay un dato específico del número de personas que están ahí ya ejerciendo con formación en especialidades, sobre todo en especialidades clínicas y especialidades de otra índole. Perfecto, profe. Y la última que creo que es recogiendo, hay un descontento histórico frente al papel de las agremiaciones. Muchos plantean que este es un problema de gremio, ¿cierto? Y usted al finalizar la presentación hace un llamado a la organización, pero también, y pues eso sí a título personal, se observa además de que hay un descontento por la representatividad de los odontólogos a nivel gremial, lo que he observado es que a título personal también hay un gran desconocimiento del papel, del rol y las funciones de ley de las agremiaciones existentes actualmente. ¿Usted qué nos podría decir, profe, de la situación gremial, de ese análisis histórico y de cómo podríamos mejorar el trabajo desde allí? Bueno, mire, hubo un momento, el estudio del 98, ahí no estamos recreando, por ejemplo, las condiciones de organización. Uno podría mapear ahí en esa línea del tiempo cómo estaban las formas organizativas al interior del gremio odontológico. Hay una figura que rompe con el ejercicio gremial, es la desaparición del antiguo Seguro Social. Allá había un respaldo muy importante de agremiación odontológica. Se rompe una figura gremial que era ASDOAS, Asociación de Odontólogos Adscritos a la figura del Seguro Social,
en un ejercicio muy interesante, gremial, que compartía escenario con otras agremiaciones, sociedades como era SOA y ASOA. Ese trío, SOA, ASOA, incluso también una tercera, Corazoa y ASDOAS, tenían escenarios conjuntos, incluso con organizaciones propias del sector cooperativo, como CODAN, compartían escenarios, discutían de manera conjunta la gremialidad en relación con los intereses de los asociados por las teorías sustantivas que alimentan el ejercicio de la práctica odontológica y el de las condiciones laborales en ASDOAS. Esa fue la última organización sindical, se rompió, pero ahorita veo con gran expectativa que la figura de la agremiación sindical empieza a tomar fuerza y con carácter nacionales, porque las organizaciones de segundo grado tienen mayor impacto que las organizaciones de primer grado. Entonces, hay una cosa muy difícil que va a tener que recorrer esta asociación o esta agremiación sindical, y es que la dispersión de patronos, y más aún con el posicionamiento de las franquicias. Cada vez el empleador se disfraza más, es menos visible para eludir sus responsabilidades. Entonces, esa tarea gremial es quijotesca, yo diría, en ese terreno, pero también ese asunto de la figura del odontólogo que trabaja solo ha hecho mucho daño en este asunto del ejercicio liberal. Claro, es que era un ejercicio solo porque había posibilidades del ejercicio solo. Se mantenía en el espacio y en el tiempo y se procuraba una vida digna él solo. Pero hoy ya ese ejercicio no es posible. Entonces el odontólogo tiene que cambiar, y las instituciones universitarias también tienen que pensar su modelo formativo. Hoy el ejercicio liberal no es el que prima. Entonces no se puede seguir haciendo una enseñanza sobre la base del ejercicio liberal, porque hay otros escenarios. ¿Cómo se maneja el odontólogo, por ejemplo, en el mundo de las franquicias? Sería interesante, ¿sí?, para que las instituciones y las organizaciones también tengan capacidad de responder a esa cuestión, a ese asunto. Entonces, sí, la organización siempre será toda alternativa, toda posibilidad para tener nuevos escenarios, porque sin organización no hay acción, y si no hay acción no hay cambio. Y aquí lo que se está llamando es a la necesidad del cambio. Hay que cambiar, sí o sí, porque de lo contrario, la extinción va a ser lo que va a primar en los años venideros. La pandemia ha dejado cosas muy impactantes en el ejercicio de la práctica odontológica. De un desempleo que teníamos en estos egresados del 10%, se saltó al 23%. Un poco parecido a lo que ocurrió pues, en el contexto nacional y mundial. El desempleo se incrementó en tasas del 20%, los cambios de horario se dieron en un 40%, por ejemplo. El cambio en el trabajo se dio en un 10%, y las atenciones también se han modificado. Hoy hay un mayor cuidado de la gente a la atención odontológica, y por lo tanto pues los campos de desempeño se están viendo un poco apretados. Eso habrá que ver pues en el tiempo qué pasa con la pandemia y si la profesión odontológica pues respira nuevamente en estos asuntos, pero insisto, mire, todo lo que presentamos fue antes de la pandemia, no fue durante la pandemia, antes de la pandemia. Lo que quiere decir que venimos sufriendo una pandemia en esa línea del tiempo, desde los años, llevamos 20 años, consolidando un enfermo, una enfermedad, con una serie de asuntos que no se atienden, y no encontramos la fórmula para salir de ahí. Hay que cambiar, hay que hacer, y la única forma de cambio tiene que ser
generando nuevas y diferentes formas de organización. Excelente, profe. Profe, pues agradecerle por tan buena presentación. Creo que además pues, de presentar un panorama que es un poco no muy alentador, pero que nos propone retos, ¿cierto? Y que nos propone también algunas preguntas desde lo teórico práctico, que hay que empezar a indagar y a generar esos análisis y esas nuevas categorías que usted nos propone. También agradecerle a todos los participantes. Se ha notado pues una en el chat group que se ha movido mucho al final. Ahí no podemos desconocer que también hay mucho descontento por la situación que se viene presentando en la práctica odontológica y las condiciones laborales, todas estas situaciones que se vienen conjugando que socavan y vulneran el derecho al trabajo digno y decente en Colombia como postulados, ¿cierto? Categóricos, por así nombrarlos, para mejorar nuestras condiciones laborales. Entonces, nuevamente, profe, muchas gracias por su excelente contribución en este espacio. Les recuerdo también que este espacio lo venimos haciendo 2 veces al mes. El próximo es el octubre 29, donde tendremos encuentros gremiales triple inequidad en las mujeres, odontología, una profesión feminizada, que algo que también lo planteó el profe frente a cómo se ha ido cambiando el talento humano en nuestra profesión. Eso será el jueves a las 5 de la tarde. Les agradecemos a todos y todas por tan valiosa asistencia. Profe, si quiere cerrar, algunas palabras. No, agradecer a quienes estuvieron acompañándonos en el día de hoy, agradecerte a ti pues por este ejercicio que se viene haciendo de manera permanente de reflexionar sobre la práctica odontológica, de convocarnos a pensarnos y a repensar el ejercicio de la práctica odontológica. Los retos son muchos, si bien el panorama no es el que se muestra, no es el más halagador, no se puede revestir de desesperanza, hay que tener esperanza, y hay esperanza si hay lucha, si hay búsqueda, si hay conectividad, si hay cercanía entre nosotros. Es la única posibilidad de salir. Hay que organizarse, hay que saldar esos pasados que nos acompañan. Hay que pensar en terrenos nuevos. Y finalmente yo también quiero no solamente agradecerte a ti, agradecer a la universidad, sino también al grupo de estudiantes que hicieron posible que compartiera con ustedes. Es de ellos este trabajo. Repito, quiero agradecer a Estefanía Burgos, a Jessica Velázquez, a Alejandra Osorio, a Jennifer Cadavid, a Laura Arias y a Juliana Marín. Sin ellas hubiese sido imposible presentar esto. Igualmente a Mariana López, que nos contribuyó de manera decidida y con buena dedicación a la elaboración de la línea del tiempo. Un abrazo y feliz día para todos y todas. Feliz día a todos y todas y muchas gracias por su asistencia. Mil gracias.